Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. Vamos a ver cómo sale porque estoy teniendo algún problemilla con la cámara, así que si tengo que parar os lo avisaré en un momento, por si hay que hacer el vídeo en 2 partes, para que sepáis que hay un corte en mitad del vídeo, pero en principio vamos a intentar que salga a la primera. Y vamos a hablar hoy, gracias a nuestro amigo José, de una de esas películas que son un clásico inolvidable, que marcaron en cierta medida una época dentro de Hollywood, que tenían la presencia de dos de las más grandes estrellas de la historia de Hollywood, que además tenía un director que es también leyenda de Hollywood y que tiene algunas películas que son inolvidables dentro del propio sistema de estudios. Y por todo ello voy a dar las gracias a nuestro amigo José por solicitarnos esta videocrítica en el canal de Acción Cine. Lo primero, muchísimas gracias por tener esa fe en nosotros. Segundo, evidentemente, por confiar en mí. Y tercero, por hacerme ver una película que esta no llevaba tanto tiempo sin verla. Creo que la vi, si no recuerdo mal, a inicios de año volví a verla, porque es una película que a mí personalmente me gusta muchísimo. Pero sí es verdad que con cada nuevo visionado uno aprende detalles de la película que a veces cree olvidados. Y de hecho me he traído una chuleta visual porque tengo un par de planos que quiero discutir o comentar con vosotros que creo que son muy importantes. Así que por partida triple, muchísimas gracias José. De verdad te lo agradezco de corazón, porque me vas a hacer revisar una película que está editada en varias ediciones en nuestro país, pero que tiene una edición bastante buena y totalmente fiable, si no recuerdo mal. Sony o Paramount, no recuerdo, es Charada, estamos hablando de Charada, la película de 1963, protagonizada por Audrey Hepburn y por Cary Grant y dirigida por Stanley Donen, ni más ni menos. Pues fijaos lo que tenemos ahí, Cary Grant, Hepburn, Cary Grant, el ejemplo más claro de que los Oscars no son justos. Nunca ganó el Oscar, lo cual nunca entenderé, y siendo uno de los mejores actores de su época en algo. Cary Grant hacía fácil lo difícil. Muchas veces nos acordamos de los papeles más dramáticos, de los papeles más rocambolescos, de los que más maquillaje tienen, de los más afectados, de los que marcan, y algunos son brillantes. O sea, esto no es una crítica a papeles como Joker, por ejemplo, donde el personaje compuesto por Joaquín Phoenix es una maravilla. Esto es un recordatorio de que otros papeles y otros actores son olvidados muchas veces porque hacen de personas relativamente normales. Y pocas personas tenían una fisicalidad tan impresionante y tan creíble como Cary Grant, y tan fácilmente movible entre géneros. Si ustedes creen que Cary Grant es mal actor y es fácil hacer lo que él hacía, vean Luna Nueva de nuevo e intenten repetir los diálogos en versión original a la velocidad a lo que los repite Cary Grant. Si ustedes creen que lo de Cary Grant es fácil, vean Arsénico por compasión, vean ese personaje destartalado que tiene, ese sobrino impredecible, e intenten repetir lo que hace Cary Grant en Arsénico por compasión. Si ustedes creen que es fácil, vean ese falso culpable de Con la muerte de los talones e intenten repetirlo. O ese aventurero líder maravilloso de Solo los ángeles tienen alas. Lo que hacía Cary Grant era muy difícil y él lo hacía parecer muy fácil, en comedia, en aventuras, en thriller. Aquí, esta película aúna un poquito de cada cosa. Y es en parte otro de los talentos de Audrey Hepburn, de hacer parecer muy fácil algo que no era nada sencillo. Que eran creíbles sus papeles, muchas veces como en este caso, de damisela en apuros, que es uno de los puntos por los que Charada no va a llevarse 5 estrellas hoy. Y es el hecho de que en ciertos aspectos no ha envejecido del todo bien, y ciertos puntos de la trama resultan un poco, para mi gusto, forzados de decir. Yo lo disfruto muchísimo porque es Charada,
Pero lo estoy viendo y estoy diciendo, hija mía, pero que es que no puede ser ya más evidente todo. Y me hace gracia y es divertido, pero no siempre funciona y no tiene por qué funcionar siempre. Así que, por favor, no todo es perfecto. Charada no tiene por qué ser perfecta, no ocurre nada porque no sea perfecta. Y creo que el amigo José puede que coincida o no conmigo. Lo que sí va a coincidir es que antes de lanzarnos a la vorágine y de discutir esta magnífica película, es justo que mencionemos, como siempre, que esta videocrítica va con spoilers. Yo imagino que nuestro amigo José no tiene ningún problema porque habrá visto Charada 1.000.000 de veces y se sabrá los diálogos de arriba abajo y todos los giros de guión, que no son pocos. Yo apuesto por ello. Pero para los demás, quien no haya visto la película, quien no sepa de Charada, le recomendamos que pare el vídeo, que lo deje apartado en vídeos pendientes y que vea la película, que además merece muchísimo la pena, que es una de las películas que marcaron una época y una forma de hacer cine, como he dicho antes, y que es un magnífico thriller de suspense con muchísimo humor, con muchísima mala uva y con unos personajes carismáticos a más no poder. Así que, si no la han visto, es el momento de parar este vídeo y de acudir a verla. Tienen la opción de verla en Blu-ray o en DVD, en esa edición decente, pero también la tienen, tanto en Amazon como en Filmin. Eso sí, recordarles que la versión de Amazon no tiene versión subtitulada, solo tiene versión doblada al castellano. Y creo que es redoblaje, no estoy muy seguro, pero sé que revisando lo que había por ahí, vi que solo era versión doblada. Sin embargo, en Filmin sí pueden verla en versión original subtitulada, por si desean disfrutarla. Con todo esto, podemos hablar de una historia que fue hecha remake, por desgracia, la verdad, sobre Charlie, creo que se llamó, The Truth About Charlie, que estaba por ahí Mark Wahlberg rondando y demás, espantoso. Además, hay remakes que tú los ves y dices, bueno, lo han intentado, les ha salido mejor, peor, regular, a veces incluso mejor que la original, rara vez, pero bueno, todo el mundo piensa en La Mosca o en La Cosa. Pero en este caso es que salió pocha. E intentaron arreglar uno de los detalles principales de esta película, que es el hecho de la diferencia de edad enorme entre Cary Grant y Audrey Hepburn. Una Audrey Hepburn que en esta película, si no recuerdo mal, tenía 32 años y un Cary Grant que en esta película tenía 59 años. Cary Grant estoy seguro que eran porque Cary Grant es nacido en 1904 y creo que ella era nacida en el 27, puede ser, o no, perdón, estoy haciendo mal las cuentas. Creo que era en el 30-31. Creo que ella tenía 32, ella superaba los 30 y él tenía, la fecha de Cary Grant la tengo clarísima. Era 1904, con lo cual él tenía ya 59 añitos. Es decir, que siempre se criticó la diferencia de edad. Y de hecho, Cary Grant tenía reticencias ya en esta época de ser un galán romántico, como en esta película, por esa diferencia de edad. Por esa gran diferencia de edad que le separaba en este caso de la actriz protagonista. Pero los dos son tan buenos y la química es tan buena que funciona. Funciona extremadamente bien. Saben que es la historia de una mujer que vive en Francia, en París, está ahora mismo de retiro, por así decirlo, vacacional, donde conoce a un hombre muy peculiar y que no quiere tener nada que ver con ella, pese a que ella le continúa preguntando todo el tiempo, y en la que ella descubre a su vuelta que su marido, del que va a divorciarse, ha muerto. Su marido, que buena posición social, una casa preciosa en París, un piso precioso en París, etcétera, etcétera, su marido ha muerto. Ha aparecido muerto. De una forma muy peculiar y en un tren que tiene que ver con el arranque de la película. Y recuerden, por favor, que esto es con spoilers, ¿vale? Antes de meternos en majarana, recuerden que aquí hay spoilers. Su marido ha fallecido de un tren en marcha, algo raro ha pasado, no se ha tirado, se ha matado, no sabemos. Y ante la muerte de su marido, ella hereda todos los problemas que lleva su marido. Y esos problemas implican
en este caso, una situación en la que tres tipos bastante sospechosos la están persiguiendo, acosando, interrogando para descubrir qué sucedió con su marido y dónde está algo que su marido guardaba y que era enormemente valioso. $250,000 en oro. ¿Dónde lo tiene? La historia se remonta a la guerra, cuando su marido participaba en la guerra. Creo que además eso explica un poco la diferencia de edad. Te intentan decir que a Audrey Hepburn le gustan los hombres mayores con esa diferencia de edad, porque el marido participó en la guerra y era evidentemente mayor que ella. Y allí 5 tipos robaron un encargo de oro que era para los aliados. Cosa que no salió muy bien porque el dinero acabó en manos de este señor y acabaron desapareciendo por allí. Y ahora, a su muerte, le han encontrado y quieren recuperar ese dinero. Y creen que ella sabe más de lo que dice, con lo cual empiezan a, ya os digo, a acosarla, interrogarla, intentar matarla para descubrirlo. Lo bueno de esos 3 tipos es que dos de ellos son James Coburn y George Kennedy, en uno de sus papeles más iniciales. A veces un poco irreconocible, muy, muy joven. Y ellos le dan mucho empaque a ese trío de perseguidores, mientras que se encuentra con un tipo que decide ayudarla, que es el personaje de Cary Grant, que esconde muchas mentiras y verdades, que nada de lo que dice parece ser cierto, que conoce a estos tipos, según averiguamos, y que puede ser peligroso, como le dice un agente del Tesoro, que es ni más ni menos que Walter Matthau, que es el último en discordia en esta trama rocambolesca. A partir de ahí surge el romance, surge la acción, hay un par de escenas de acción muy curiosas y muy bien planteadas, surge el thriller, el suspense, la persecución continua y el intentar descubrir qué realmente está sucediendo, porque todo, según avanza la trama, empieza a apuntar a que el culpable en realidad es el personaje de Cary Grant, que está engañando y que continuamente miente y se inventa nuevas personalidades y que está engañando a la pobre Audrey Hepburn para que le diga dónde están los sellos, porque en realidad es el hermano del 5º hombre que estuvo allí, que murió allí, y quiere saberlo. En realidad el 5º hombre no murió, y como todos sabéis, los que habéis visto la película, el 5º hombre, por favor, que está en la revelación final, a ver si un poquito de... El 5º hombre, evidentemente, era Walter Matthau, que le dieron por muerto, le dispararon en el pecho, le dieron por muerto, pero ahora ha vuelto, no murió realmente, ahora ha vuelto haciéndose pasar por agente del Tesoro, y realmente es quien ha estado matándoles a todos, empezando por el marido. Con varios momentos muy, muy, muy curiosos, con varias muertes realmente con un humor muy negro, muy ácido, como puede ser la muerte del personaje de George Kennedy cuando lo encuentran en la bañera ahogado y dicen aquello de, y si lo ponemos en la cama y lo encuentran allí, que es que si no va a haber muchas preguntas que responder. Es magnífico el ritmo de la película, dura menos de 2 horas y aún así te mantiene continuamente en tensión. Lo que no es tan magnífico es el personaje de Audrey Hepburn, como está tratado en algunos momentos. No importa la de veces que le mienta a Cary Grant, ella sigue creyendo en él. No importa la de veces que el personaje la traicione, entre comillas, ella sigue creyendo en él. Como si supiera que el guión pone que al final él es el bueno, porque al final lo que descubrimos es que el auténtico agente del Tesoro es Cary Grant, que ha estado disfrazado de otra persona, que ha estado haciéndose pasar por otra persona para entrar en la banda de estos tipos, para proteger a Audrey Hepburn y recuperar el dinero, que es lo que le interesa. Aunque al final esté jugando con el ¿de verdad quiere devolver el dinero? ¿De verdad? Es $250,000, ¿quién se iba a enterar? Y es la última prueba que ponerle a Audrey Hepburn para ver si realmente es honesta, es una persona decente como él cree. Pero no entenderé nunca por qué el personaje de Audrey Hepburn llega un momento determinado y dice, váyase usted por ahí a paseo, por mucha atracción que haya, por mucho momento en el río Sena, por todo eso, no hay un momento en el que diga, mire, me parece todo muy bien, todo perfecto, todo precioso, pero ahí tiene usted la puerta, puede cogerla cuando le apetezca, yo me voy. Yo no voy a estar aquí a ver si me mata. A ver si me traiciona otra vez, a ver si descubro otro nuevo alias, otro nuevo elemento, algo que no había pensado antes. Creo que en eso es donde a mí la película me chirría siempre que la vuelvo a ver,
porque me produce la sensación de que el guión está... todos los guiones son tramposos. Partamos de esa base, ¿vale? Quitémonos cualquier careta y cualquier mentira. Los guiones son mentiras, son ficción. El cine es una ficción. Hasta el documental no es real en gran medida. Nos cuentan lo que queremos que vean, lo que quieren que veamos, no lo que realmente sucede. Todo es un género y todo tiene ficción. Y en el cine de ficción, sobre todo, las historias que nos cuentan no son reales y son una elaboración para hacernos creer en ella y llevarnos hasta el final. Evidentemente todo es trampa. Todo es mentira y ya lo sabemos todos. Los guiones no son reales y quieren engañarnos. Muy bien. Mi problema con el guión de Charada es solamente ese, que ese engaño para creer en esta relación romántica es más fruto del, bueno, tú tira para adelante que en el guión pone que al final es el bueno, que en una explicación real de personajes de, jolín, voy a creer en él por esto, porque las explicaciones que se dan, por ejemplo, cuando están cenando y demás, son ridículas, y solamente al final ella decide no creerle, como desencadenante, no como reacción real, porque esa reacción podía haberla tenido a los 20 minutos de película, cuando descubre por primera vez que no es quien dice ser, y que es el hermano, según él, el hermano del fallecido. Porque como le dice Walter Matthau, con muy mala leche, ese hombre murió. No puede ser él, y él le dice, no, yo soy su hermano. Y luego, no tiene ningún hermano, no puede ser él. No puede ser quien dice, si lo he consultado y no había ningún hermano. Claro, no había ningún hermano, lo sabe él porque él es el muerto, con lo cual sabe que no tenía ningún hermano también. Y ella, pues entonces, y sigue confiando en él. Solo al final es cuando da el giro y dice, no, hay que salir de aquí, que aquí nos comen. Y en ese momento es cuando el personaje da ese punto de arranque que nos lleva al desenlace de la película, a la persecución en el metro, maravillosa, y a esa escena final en la que entre los arcos se disparan los personajes y acaba triunfando Cary Grant y rescatando a Audrey Hepburn, que es demasiado damisela en apuros durante toda la película, pese a que el personaje está maravillosamente descrito y tiene un punto de sarcasmo y de ironía en sus palabras, una acidez, un cinismo que me parece maravilloso. Por eso no me encaja lo fácil que cae en el romance y se olvida de su propia seguridad, porque desde el principio está utilizando el sarcasmo de una forma demencial contra todo lo que la rodea, y eso hace que el personaje sea todavía más interesante y más perfectamente descrito. Cuando se encuentra por primera vez con Cary Grant y empiezan a discutir de ¿y usted qué hace por aquí? Y tal, no sé qué. Tú te estás dando cuenta que esa mujer no es una damisela frágil, sino que tiene un punto de acidez, de cinismo, que la ha llevado a decidir que quiere acabar con su matrimonio y que la lleva a jugar con la presencia de Cary Grant, a tomarle incluso el pelo y a que él se siente incómodo y diga, bueno, que yo me tengo que ir, y esas cosas. Eso es un magnífico trabajo de guión y es un magnífico trabajo del talento de dos actores, que en este caso además vienen apoyados por un fantástico e increíble Stanley Donen, al que evidentemente todo el mundo siempre le va a recordar por haber dirigido Cantando bajo la lluvia. Muy bien, pero no solamente es Cantando bajo la lluvia, es un tipo que tiene películas para llenar 5 camiones. Dentro del musical tiene más de una y más de dos, y deberíamos recordarle muchas veces, no solamente por Charada, sino por Dos en la carretera. Trabajó muchísimas veces con Cary Grant, y con Audrey Hepburn también trabajó en un par de ocasiones, y nos dio películas como Arabesco, nos dio Una cara con Ángel, también con Audrey Hepburn, Juego de pijamas, que no está tan bien, pero tiene títulos suficientes como para decir, es uno de los grandes directores de Hollywood. Y nos dio, por ejemplo, cosas como Saturno 3, que a mí me parece una marcianada tan maravillosa que de puro mala se vuelve más mala. Saturno 3 es una de esas películas que salieron a la sombra de Star Wars, que a veces conviene verla para decir, no es posible que alguien haya hecho una película tan mala. No es posible. Sí lo es. Vean Saturno 3 con Kirk Douglas, que en aquella película, como diría Flor, era más Kirk Douglas que nunca, y con Farrah Fawcett, y es demencial, o sea, demencial lo mala que es la película. Por eso creo que da una vuelta de tuerca y la convierte en más mala todavía y en más divertida si la ves sabiendo lo que te vas a encontrar. Por supuesto,
el guión de Peter Stone, que es de lo que estábamos hablando, mantiene mucha tensión. Estoy mirando porque estoy buscando en el móvil las fotos, las capturas que he hecho para hablar de determinados planos que creo que son muy importantes en la película y que definen un montón lo que va a suceder. Por ejemplo, el arranque en el tren, creo que es imprescindible entender lo que nos vamos a encontrar en la película a través de ese plano, de ese arranque en el tren, de ese momento en el que vemos que el personaje, algo de lo que sucede va a estar ligado al tren, a ese tren que hemos visto, a esa línea que circula que parece, una vez termina la escena, que no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo. Sí la tiene. Lo vamos a descubrir en cuanto llegamos a hablar al personaje del policía, explicándole lo de la muerte y entregándole ese maravilloso, esa mochila en la que están todas las pertenencias, la pasta, los polvos dentífricos, tal, no sé qué, sin saber ninguno hasta el final, hasta ese momento genial, casi de Sherlock Holmes dentro del parque, cuando llegan a la zona de los sellos y caen los dos villanos, entre comillas, en ese momento aparentemente villanos, descubriendo que los sellos que había en el sobre de la mochila, lo único que quedaba, son, en realidad, son valiosísimos, valen varios miles de dólares. Creo que podrían hablar con lo del Fórum Filatélico y lo mismo no, pero valen varios miles de dólares, muchos miles de dólares, y suman el $250,000 que van buscando todos. Algo que al final acaba en las manos de un niño que revende a un vendedor de sellos y que le da una caja de sellos, pero el tipo no quiere aprovecharse y sabe que algo raro pasa y le entrega los sellos a Audrey Hepburn sin problema porque valen muchísimo dinero. En ese vaivén de historias, cuando ella descubre, que es uno de los primeros grandes planos, cuando ella descubre lo que ha sucedido con su marido, esa fragilidad disfrazada de Audrey Hepburn magnífica, esa mirada, no se trata solo de los trajes de Givenchy, se trata de la postura, de la pose. Tenía algo aristocrático en su figura y lo demostraba en cada película. Pero hay un plano maravilloso que es ella dentro del apartamento totalmente vacío, apoyada en la chimenea, y solo entra una rendija de luz, que es el que tengo aquí delante, una rendija de luz que la ilumina a ella apoyada en la chimenea y que demuestra el mundo en el que se acaba de meter. Está rodeado de oscuridad, no sabe nada, lo único que sabe es sobre ella, quién es ella. El resto es totalmente oscuro, el resto es una duda eterna. ¿Quién es realmente la gente con la que se ha encontrado? ¿Quién era realmente su marido? ¿Qué está sucediendo ahí? Lo ha perdido todo. ¿Cómo va el hotel? ¿Cómo va? Todo eso sucede en un momento como casi de cine de terror, porque para la protagonista es una situación terrorífica a la que se enfrenta, y está todo definido con ese plano y con esa transición que nos demuestra que Stanley Donen va a jugar con los géneros como nadie, porque él hace una transición entre ese plano general de ella en la habitación enorme, el techo altísimo, todo a oscuras, con ella lo que está haciendo es estar comiendo. Y esa cara de perplejidad de Audrey Hepburn de no entender nada nos demuestra nuevamente que estamos ante una comedia, que el humor es muy importante y que tiene ese tono de, vale, esta película va en serio pero no va en serio. O sea, fijaros en la cara de Audrey Hepburn en ese plano, porque creo que es fundamental para entender ese contraste entre el thriller y la comedia que nos vamos a encontrar. Para mí es uno de esos planos que delimitan realmente lo que estamos viendo y te dicen, te marcan las reglas del juego. Pasa algo similar con otro plano increíble que me encanta, que es el de la... que es un plano que sería muy de Billy Wilder, que es el de la morgue, cuando sacan el cadáver para que lo identifique. La cámara está enganchada dentro de la caja de los muertos, mientras el médico, que tiene una cara, el forense, tiene una cara de comedia absoluta, súper serio y demás, pero tiene una cara de comedia absoluta, saca el cuerpo. Ese momento, que es muy... a mí me recordó a la escena eliminada, al arranque eliminado, nunca permitido, de Sunset Boulevard, de la gran obra maestra de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses. Me recordó mucho a eso, me recordó a ese tono de
cinismo, de sarcasmo, de humor negro, en el que la muerte es tratada con poco respeto y con un tono bastante de mala uva, en plan, vamos a reírnos todos. Creo que ese momento está plasmado fantásticamente en la historia con ese plano increíble que vamos a encontrarnos. Creo que la película, además, juega con algo muy, muy inteligente toda la trama, visualmente hablando. Disculpadme de nuevo, volvemos a la carga, seguimos con nuestro amigo José y Charada. Disculpad, ya os digo que ha sido un problema con la batería, que he tenido que cambiarla corriendo, no sé por qué está dándome fallos, así que disculpadme enormemente. Seguimos hablando porque estaba mencionando un aspecto que creo, uno de los planos que creo que hay que destacar mucho, que es el uso de los espejos. En este caso hay un momento cuando ella conoce al personaje de Walter Matthau en el que ya te está diciendo quién es Walter Matthau. La imagen que vemos la vemos reflejada, le vemos a él con lo de arreglándose el traje y demás, de cara a un espejo. Estamos viendo el reflejo en un espejo y estamos viendo quién es realmente Walter Matthau. No es quien dice ser, es ese espejo. Está reflejando la imagen en la presentación como diciéndote, no nos fiemos de él porque tiene dos caras. Tiene la cara suya y la del espejo. Son dos personas en realidad. Cosa que no pasa cuando presenta el personaje de Cary Grant. Aunque tenga personalidades para llenar un camión y siempre esté cambiando de nombre diciendo, pues mi nombre es tal, mi nombre es cual, realmente cuando le vemos la primera vez no hay espejos. Sin embargo, al villano cuando le vemos te está diciendo, ojo que hay un espejo. Ojo que no es quien dice ser, que tiene dos caras. Y eso es magnífico porque mientras que los otros, su cambio de personalidad, en el caso de Cary Grant, su cambio de personalidad es por protegerla a ella, aquí estamos ante el verdadero villano. Creo que es muy inteligente, está muy bien planteado. Creo que también es muy inteligente, por ejemplo, en una de las grandes escenas de acción de la película, que es la pelea en el tejado. La pelea con George Kennedy, ese momento con el hombre del garfio, en el que incluso hay esa herida en la espalda enorme y ese riesgo de caer al vacío y el personaje enganchado, y hay muchos momentos de tensión, pero está muy bien coreografiada, viene del musical Donen, sabe coreografiarlo muy bien, sabe prepararlo muy bien para el espectador, no solo sino para generar tensión. Sí, a día de hoy, evidentemente, hemos visto peleas muchísimo más elaboradas y hemos visto a los grandes astros del cine de artes marciales dando cera. Por supuesto que sí, claro, y esto no es eso, esto es otra cosa. Esto busca que tú, al ver la escena, sientas la tensión que está sintiendo el personaje en el riesgo de muerte, al riesgo de morir, con un tipo que es físicamente superior. Pero sabiendo que el personaje sabe pelear y moverse y que es inteligente, no es una pelea coreografiada, pero es una pelea más callejera que de movimientos elaborados. Hay mucho agarrón, mucho forcejeo, mucho tirón, varios puñetazos, varios momentos de esquivar al otro que están muy milimetrados de voy a agacharme justo ahora. Y aún así, la pelea funciona. Primero, es una gran idea que sea en el tejado con esa iluminación. Parece que está la luna rebotando, está el cartel. Todo eso le da una sensación de casi poética a esa pelea. Y al mismo tiempo, por colocarnos en un mundo en el que, por así decirlo, esto es posible. No es algo habitual y hay muchas peleas que con el paso de los años quedan realmente mal, y esta sigue funcionando, sigue manteniendo su esencia, está muy bien dirigida, está bien coreografiada y está muy bien rodada para que seamos parte de esa tensión, porque su interés está más no en quién va a ganar la pelea, es si va a sobrevivir a la pelea, porque puede caer al vacío en cualquier momento. Esa caída al vacío, ese riesgo, esa herida, nos da una sensación de peligro continua que le da más credibilidad a algo que está claramente coreografiado. Creo que en ese momento es uno de esos momentos en los que Donen triunfa enormemente como director y sus actores se mueven al ritmo, al son que él ha mandado. Creo que es magnífico y creo que es uno de esos detalles que elevan la película por encima de muchas otras obras que no llegan a la altura de lo que ofrece Charada, que repito, no es perfecta para mí, pero le tengo muchísimo cariño y tiene muchos detalles memorables. No podría olvidarme de los momentos en los que el propio director y los actores nos muestran que estamos ante un caos ordenado.
Quiero recordar la escena en la que entre las habitaciones, con ese movimiento de Cary Grant saliendo de la habitación, entrando en la de los ladrones, en la de los perseguidores, de la banda, volviendo luego cuando se descubre en parte todo, con Audrey Hepburn por allí rondando, con los tres villanos, cuando Josh Kennedy se revela todo el pastel de quién es realmente, quién es entre comillas, porque aquí nos van renovando la idea cada 3 minutos. En ese motel en el que yo tengo la habitación de al lado, yo tengo cómo lo van contando, cómo lo van explicando, que lleva a la muerte de George Kennedy, y si te das cuenta es todo como una casa, es una jaula de grillos, es una casa de locos, no hace más que entrar gente de un lado, salir de otro. Ese caos ayuda a que en un momento determinado alguien abra el baño y te encuentres al personaje muerto en la bañera ahogado. Ayuda en esa sensación porque dices, es que claro, no sabéis ni quién entra ni quién sale, pero ayuda en otras secuencias en las que no tiene tanta importancia con los personajes, con todos los personajes protagonistas, sino también con el fondo. Vean las escenas en el parque, donde luego llegamos a lo de la filatelia y demás, y con el carrusel, con la gente rodando, mira quién anda por allí, y está por allí el personaje de uno de los villanos y demás. Pues fíjate si es interesante. Pero hay otro plano, por ejemplo, que a mí me llamó muchísimo la atención y que creo que define lo que estoy hablando, que es cuando están en las Naciones Unidas, donde ella, no me acuerdo cómo lo llamaba ella, cuando está de traductora, está haciendo la traducción simultánea y llega Cary Grant y se pone a hablar con ella. Y ves el ventanuco con toda la gente detrás y como ella deja de esto, se dejan de entender. Y están todos mirando como diciendo, pero ¿esta mujer qué hace? Y porque ya no se entienden. Y entonces todo se convierte en un caos. Y es un caos cómico. Y es un caos de decir, madre mía, la que se está liando. Pero ellos están en una conversación súper seria. Pese a que ella esté intentando volver... No, es una conversación muy importante. Está en juego la vida de ella, está en juego la vida de él y está en juego ese $250,000 que no puede acabar en manos de estos villanos. Es evidente que ahí hay mucho que dilucidar dentro de esa habitación, dentro de ese cuarto. Pero claro, ella está en ese trabajo en el que si no traduce... lo que están diciendo, lo que está pasando ahí atrás es un caos. Ese caos ordenado, organizado, nos permite esas situaciones. Es lo que os decía, la propia pelea de Josh Kennedy con Cary Grant. En esa propia pelea se nota que es caótica, que no está tan preparada. Caótica en el sentido de que no es te doy un puñetazo, tu otro, no es un combate de boxeo. Hay mucho agarrón, mucho forcejeo. Ese caos organizado en el metro posteriormente, cuando ella, por ejemplo, fijaos cuando ella entra al metro, cómo aparta al tipo que tiene delante, paga el billete y sigue corriendo apartando otros dos. Y el hombre se queda como diciendo, joder, qué maleducada. Pero tiene sentido porque la están persiguiendo. Tiene justo ese sentido. Y hay un montón de gente en la plataforma, en el andén. Y hay un montón de gente por allí rondando. Y luego los vagones están casi vacíos y él se queda en un vagón distinto al suyo. Todo tiene un sentido narrativo y todo tiene una funcionalidad que nos lleva a ver que la película, dentro de ese caos, tiene un sentido y que ese caos sirve para ayudar a la tensión, para ayudar a crear tensión, para ayudar con la comedia y para ayudar al thriller en general cuando la comedia pesa mucho. Como son muchos diálogos y muchos momentos en los que son herederos de la Screwball Comedy. Son diálogos herederos de la Screwball Comedy en lo que los personajes están en un continuo tira y afloja de tú puedes más, quién puede más, yo doy esto, tú me das lo otro, están continuamente, es como un combate, eso sí que es como un combate de boxeo. Los diálogos son como un combate de boxeo entre Cary Grant y Audrey Hepburn. Y hay pocos actores que manejan la velocidad que manejan los diálogos, Cary Grant, y el aplomo con lo que los dice, aunque a veces son ridículos. Y esa cara que pone muchas veces de decir, hay que verlo para entenderlo. Cuando Cary Grant pone ese gesto leve que le da de no entender qué está sucediendo, o de entender demasiado, o incluso de despreciar en algún momento a alguien que le está poniendo las cosas difíciles. Maneja muy bien todo eso, y Cary Grant yo sigo creyendo, no solo es una de las grandes estrellas de Hollywood, sino que además es uno de los actores menos valorados por la Academia, cosa que se equivocaban, y creo que he dado bastantes buenos ejemplos. Audrey Hepburn sí fue valorada para la Academia. Recuerden que el propio Gregory Peck decía, cuando hicieron Vacaciones en Roma, que fue el debut de ella, querían poner Gregory Peck, él era una estrella, y abajo ella Introducing Audrey Hepburn, y él dijo, no,
Os estáis confundiendo mucho. El propio Gregory Peck, que tenía ese derecho como estrella de Hollywood, y ella no era nadie, le dijo, os estáis confundiendo un montón. Vais a poner el nombre mío del mismo tamaño que el de ella, y ella va a ganar el Oscar por esta película. Y no se equivocó. Y eso lo recordaban todos los que conocían a Gregory Peck, lo recordaba la propia Audrey Hepburn, lo recordaba el director de la película, todo el mundo recordaba que en un momento determinado Gregory Peck, cuando iba a estrenarse la película, dijo, el cartel no va así. Vacaciones en Roma no es Gregory Peck, es Gregory Peck y Audrey Hepburn. Y hacedme caso, ella va a ganar el Oscar por esta película. Ella destaca mucho los trajes, la elegancia, esos movimientos que tiene tan de aristocracia. No es tanto... El caso de Audrey Hepburn no es una actriz guapísima, evidentemente, pero tenía un perfil no tanto... No estábamos hablando de actores o actrices que exudan sensualidad o sexualidad, era una belleza más etérea, casi angelical, por eso la eligió en su último papel Steven Spielberg en Always para hacer de Dios, porque tenía esa presencia casi angelical. Y sin embargo, Cary Grant que no era el tipo rudo, era más en la línea de Gregory Peck, por ejemplo, que en la línea, pongamos, de un Errol Flynn o un Clark Gable. Era un tipo elegante, bien puesto, bien plantado, alto, pero siempre con ese tono cínico, sarcástico, pero siempre no era no era ni tan bueno como podía ser los papeles de bueno que hacía James Stewart, ni tan pícaro como podía ser, pues eso, un Burt Lancaster o un Henry Fonda o algo de ese estilo. Él era Cary Grant, evidentemente, pero ella no desentona con él porque le aporta lo que a él le falta, por así decirlo. Se compensan muy bien y tienen siempre una fotografía deliciosa para apoyarles. Fijaos en la escena del río Sena, cómo está iluminada, y fijaos en la iluminación cuando están mirando a las parejas que están besándose en el parque, en los bancos. Fijaos en la iluminación del tejado, como os he dicho, fijaos en los colores, fijaros en la fotografía, cómo destaca la fotografía, esa escena que os he dicho del apartamento de Audrey Hepburn, pero posteriormente cómo destaca los colores en la ropa de ella y en ese París lleno de vida, colorido, que parece casi una pintura muchas veces, más que un París real, más que una ciudad como cualquier ciudad. No, esto pasa en París y en cualquier otro lado, es algo que decíamos mucho y que siempre se destacaba del trabajo de Woody Allen con Nueva York, que era su ciudad y era la ciudad que él adoraba. Pero Woody Allen, cuando encuadraba Nueva York no era una ciudad como aparecía en las películas, limpia, cuidada. No, Nueva York era sucia, Nueva York tenía... Pero eso la hacía real, la hacía tener encanto, porque todas las grandes ciudades en el fondo son así. Pues este París es un poco más un París de sueño, un París irreal que la gran urbe que conocemos. Es mucho más cercano. Y aún así la película hace algo muy, muy, muy inteligente, que es intentar evitar, en la medida de lo posible, los grandes landmarks, las grandes localizaciones de París, para no ser tan obvia. Fíjense la presencia de la Torre Eiffel que tiene la película, o de los Campos Elíseos y similares. Fíjense que sí, el río Sena tiene una presencia, fíjense que tienen presencia las calles, la embajada, el metro, la escena del metro, que es maravillosa, los tejados de París. No busca hacer unas escenas que sean reiterativas de lo icónico que hay en París. No es un americano en París. Es Charada, y Charada busca un París de ensueño, pero un París un poquito menos conocido, el París más de localizaciones más desconocidas, que con esa fotografía increíble, y siendo una ciudad como París, que es hermosísima y que cada esquina es un monumento, no es nada complicado. No caer en los tópicos habituales, sino cambiarlos un poquito, generar un poquito de interés en parte del espectador, decir, esto no lo conocía. A mí me encanta la escena del metro y la del tejado para definir eso mismo. Pero incluso cuando está en el apartamento de ella, ese apartamento enorme y tal, dices, es que es un museo ese apartamento, y estando vacío, cuando va abriendo los paneles secretos que son los armarios, o cuando están en el tejado peleando. Esos momentos, la propia oficina de Walter Matthau, y luego lo que dice,
posteriormente el maravilloso Cary Grant cuando dice: voy a mandar una ordenanza al jefe del departamento para que todo el mundo cierre los despachos cuando vaya a comer, que es con lo que él, Walter Matthau, la engaña, que ahí cierra una clave de guión que a lo mejor había quedado diciendo el espectador. ¿Y eso cómo lo explicas? ¿Cómo estaba dentro porque se habían ido a comer y se habían dejado abiertos los despachos? Y lo explica en una línea de guión y lo deja claro y lo arregla. Para mí es una película a la que le tengo un cariño enorme y una historia en la que quizá pesa más lo romántico y un personaje demasiado desvalido pese a lo que da a entender al inicio. Y pese a ese final en el que echa a correr y tal, pero siempre se equivoca, siempre está a espera de que la salven, y creo que eso es el gran defecto, más allá de la edad, más allá de cualquier cosa, el gran defecto de la película, que por otro lado es prácticamente perfecta y que sigue siendo uno de los grandes comedias de espías de la historia del cine. Yo le voy a dar 4 estrellas y media, creo que más que merecidas. Creo que es una película que voy a disfrutar muchísimas veces más el resto de mi vida. Es una película que siempre me hace sonreír o reír, sobre todo con el personaje de George Kennedy y con James Coburn. Creo que los maneja perfectamente. Creo que tiene mucha mala uva, mucho cinismo. Y a nuestro amigo José, darle las gracias nuevamente por haber solicitado esta videocrítica, pedirle disculpas por este pequeño parón en medio de ella, y recordaros a los demás que tenéis la revista en el kiosco, que va a salir un nuevo número en nada de nada, y que pronto podréis disfrutarlo, que traemos un montonazo de cosas para vosotros en ese nuevo número, escritas por mí y por mis compañeros, y que además os emplazamos a que le deis el like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis. Muchísimas gracias de corazón, José, te lo agradezco, espero que hayas disfrutado de este vídeo, y poco más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.